El oficio de ser docente hoy. La escolarización del 100% de la población infanto-juvenil supone la incorporación a las aulas de alumnos con sensibilidades culturales y lingüísticas muy diversas y con una educación familiar de base que ha fomentado valores muy distintos desde diferentes subculturas. No es de extrañar, por tanto, el desconcierto y las dificultades que tienen los profesores en la actualidad. No se trata solo, como siempre se ha dicho, de que el profesor deba poner al día las materias que explica para no reproducir conocimientos desfasados, sino que mucho más allá. En el momento actual el dominio de cualquier materia se hace extraordinariamente difícil, hasta el punto de afectar la seguridad del profesor en sí mismo. ¿Quién puede estar seguro en el momento actual de enseñar lo último conocido? O peor aún, ¿quién podría estar seguro de que lo que enseña no podría ser sustituido por otros conocimientos más útiles para esos alumnos a los que estamos intentando preparar para una sociedad que aún no existe? Muchos son los interrogantes que aún quedan por responder. Lo importante es reflexionar sobre el momento actual de la educación para generar cambios significativos que hagan más eficiente el sistema educativo. Y ahora sí, después de ver el informe, es momento de comenzar con esta edición de Proyecto Educativo y le damos la bienvenida al licenciado Gonzalo Vilches, director de Instituto Carlos Saavedra Lamas. ¿Cómo le va, licenciado? Bien, muchas gracias por reinventar este desafío, volver a tomar la posta de lo que sembramos el año pasado y seguir mostrando lo que pasa en educación. Tenemos diversos temas para hablar, un año que comienza con todo, ¿no? Esperemos, siempre hay cosas para contar, para debatir, para mostrar. Es un placer estar con vos nuevamente y compartir con la gente que nos ve este espacio para poner en valor lo que nos apasiona, que es la educación. Bueno, y ahora le vamos a dar la bienvenida. También esta noche nos visita la licenciada Sonia Pairone. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sonia? Muy bien, muchas gracias por la invitación y compartir este espacio de aquellos que nos apasiona esto, que es la educación, un tema que todos los años nos trae desafíos, propuestas, un proceso que va cambiando permanentemente y eso nos incentiva, ¿no? Mucho, así que agradecida por la invitación. El tema de hoy, el oficio de ser docente. ¿Qué tal? ¿Qué título, no? ¿Cómo es el oficio de ser docente? Y el oficio de ser docente creo que viene por la pasión que uno lleva, ¿no? La pasión que uno lleva y que lo transmite. Es una educación, como decía recién, que va en constante cambio y que si uno se acerca a este gran desafío tiene que saber que va a tener que ir cambiando, que no puede ser el mismo todos los días, en cada momento y hasta en el aula misma. Uno a veces va con la idea de presentar una clase de una determinada manera y al cerrar la puerta la cambia clase totalmente. La clase cambia. Y ese es el desafío. Ese es el desafío día a día, ¿no? Esa es la pimienta, ¿no? Hemos trabajado bastante todo el año pasado acerca del oficio del estudiante. Y la palabra oficio nos remite a algo que se hace en el cotidiano, como que se trata de algo artesanal. Y tanto el oficio del estudiante como el oficio del docente tiene mucho de eso, de ir construyendo con las herramientas y los ingredientes con los que se va contando en el encuentro diario. Entonces, supongo que cada alumno es un desafío, ¿no? Yo lo relaciono mucho con la Edad Media. El maestro y el aprendiz. En ese diálogo, en ese encuentro, que había que hacer todo un proceso para llegar a constituirse en un nuevo maestro. Y este aprendiz que iba a aprender con un maestro al cual la familia le delegaba el educarse,
el hacer un oficio, sabían de que podía ser si estaba con ese maestro. Entonces, en esa relación dialógica que se entablaba, mucho más allá de todo el contenido, ¿no?, de este periodo histórico, había un transitar. Y creo que hoy en día, como bien decía Gonzalo, el oficio del estudiante, el oficio del educador, hoy en día tienen que ser los dos, un encuentro entre los dos. Es un ida y vuelta, ¿no? Exactamente. Se habla de crisis en la educación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de crisis? Desde distintos sectores se habla de crisis. No es la primera vez que se escucha. Ha habido diferentes crisis, se han enfrentado a diferentes desafíos en distintos momentos, y la sociedad que va cambiando afortunadamente nos pone a reconstruirnos, a rearmarnos, a construir futuro a partir de lo que va en ebullición, lo que va pasando, las problemáticas actuales, la realidad de cada familia, de cada chico, de cada educador. Y la crisis en muchos casos puede ser algo para darle la bienvenida. Hablábamos con Sonia hace un momento de la oportunidad que tenemos los que trabajamos en educación de ser un poco timoneles de algunas de las cuestiones con las que hay que batallar en frente de una crisis y construir desde ahí. ¿Cuáles serían las crisis principales, por ejemplo? ¿Dos o tres? Podríamos pensar en la estructura familiar que conocíamos y con la que nos vinculábamos, se ha remodelado. Hoy presenta características particulares, de lo más diversas, monoparentales, hermanos a cargo de hermanos. Probablemente nos encontremos con que lo que antes era una reunión de padres, hoy tenga que ser una reunión de familias dentro de la diversidad con la que tenemos que estar. Y siendo la familia una institución tradicional, si la familia está en crisis, definitivamente eso impacta en otra institución tradicional como la escuela. Por eso yo recién hablábamos con Gonzalo y decíamos, para mí es una buena crisis. O sea, cambiarle la mirada, ¿no? Estas crisis, no como algo catastrófico que nos está aplastando, sino mirarla como, estamos en crisis, pero somos protagonistas de... Entonces, bueno, a ver, en este protagonismo somos artífices de este cambio que se viene, que lo estamos transitando, y lo importante es darnos cuenta de que lo estamos transitando. Entonces, estas crisis con la nueva tecnología que se incorpora al aula, una educación que es obligatoria, ya en el secundario también, antes no lo era. Entonces los problemas que tuvo la educación primaria en lo que era la obligatoriedad, hoy ya se suma a la escuela secundaria. Entonces son todos cambios, procesos que nos van mostrando día a día desafíos nuevos. Entonces quien se acerque a la docencia tiene que saber que la mirada no solo tiene que ser, uy, ¿a qué me voy a enfrentar? Sino, ¿qué voy a hacer? ¿Qué huella voy a dejar? Porque esto es parte de lo que voy a hacer en la educación. No la voy a transitar, la voy a hacer. Eso creo que es el mensaje que uno tiene que tratar de darles a los chicos que van a la escuela. Hoy hablamos de una educación que tiene que convencer, no solo para saber que va a salir a la vida y va a trabajar. No solo va a trabajar, va a ser. Va a ser. Va a ser. Y agrego, entonces, y está haciendo. Y está haciendo. Digo, la realidad está de pensar en el futuro y de imaginar que trabajando con jóvenes o con niños estamos sembrando para que en el futuro esto sea útil para algo. A veces no permite ver la realidad que están transitando actualmente, están habitando un presente, y la escuela y las instituciones también tienen que servir para habitarlo hoy, prepararte para el futuro, construir tu futuro y vivir intensamente y de la manera más armónica y feliz el momento que estás transitando hoy. Hoy no sabemos
¿a qué estamos preparando? Porque el cambio es tan sí, grande, sí. tan dinámico. Es constante. Entonces, la escuela, ¿para qué prepara? Antes había más certidumbres, o sea, había una cuestión de seguridad. Dentro de 5 o 10 años el mundo va a ser completamente diferente. Entonces, hay estudios, hay investigaciones muy interesantes. Por ejemplo, en 2010, de los trabajos más demandados, había actividades que no existían 4 años antes. No se habían inventado carreras para necesidades tecnológicas y de redes sociales y de comunidades virtuales que eran muy demandadas ese año y no existían cuando habían terminado el secundario los que les tocaba desarrollarlas. Es muy dinámico. Claro, muy dinámico. Por eso es que creo que quien se acerca al aula tiene que saber que lo que le está brindando a su estudiante es una plasticidad de opciones y de habilidades para que pueda enfrentar ese futuro que no sabe qué es lo que va a hacer, pero que sí puede desafiarlo con estas habilidades que va a ir adquiriendo. Y el docente, sea de la asignatura que sea, porque ya tampoco estamos tan divididos en estancos, sino que vamos interactuando. El trabajo en proyecto, el saber que el docente, compañero de curso, me puede aportar y me puede ayudar. Pero ya no están las materias tan divididas. Tienen que interactuar. Interactúan, ¿no? Tienen que interactuar. Lo van a hacer en la vida real. Hoy los trabajos no van a ser en una fábrica, quizás sean en su casa, a kilómetros de distancia. Sí. Entonces eso les va a generar unas habilidades que ya en la escuela las tenemos que empezar a... Y los chicos están capacitados para hacerlo. Hay que ponerlos en situación. Sí, ya nacen con otras capacidades. Van recibiendo estímulos diferentes. Yo creo que los estímulos los reciben desde que están en la panza. Entonces, si empezamos a creer en eso... Y eso requiere docentes que sean innovadores, que estén dispuestos a la creatividad, como hemos charlado antes, y a escuchar qué pueden aportar sus estudiantes, a aprender simultáneamente. A escuchar mucho, ¿no? A escuchar mucho. Y aprender con ellos. Escuchar y aprender simultáneamente. Reivindicar el error. El error no tiene que ser algo mal visto, al contrario, el error tiene que ser visto como parte del aprendizaje. Y que el docente también se equivoque, también es bueno, porque eso inaugura un espacio de la palabra y de entender de que cualquiera se puede equivocar. No va a de venir esa manera nadie, también está enseñándole. Claro, no va a venir nadie con un lápiz rojo y le va a existe el tachar. error y existe el fracaso, ¿no? Y de eso se aprende. Claro, de eso se aprende. Y los grandes desafíos es poder acompañar ese error, porque tiene que aprender. Hay un proceso en el cual tiene que transitar. Entonces el error hoy en día tiene que ser un elemento también para incorporarlo al aula, como un protagonista especial. El especialista en educación, Emilio Tenti Fanfani, decía que él citaba un escrito que un actor quería lograr varios éxitos. No podía porque cambió el decorado, pero él no cambiaba. ¿Qué pasa si lo aplicamos a los docentes? Y se puede pensar en que el escenario educativo, el espacio áulico, la institución escolar, tiene parámetros establecidos. Y el actor principal debería ser el aprendiz, el estudiante, el docente en ese elenco, y requiere esa flexibilidad de la que hablamos hace un ratito, para adaptarse al cambio, para en ese escenario, que a veces no cambia tanto, desarrollar estrategias para ser el nuevo, el distinto, para reinventarse, para aprender y no rendirse cuando las cosas no salen a la primera, sino seguir aprendiendo y capacitándose, que no necesariamente es un currículum de extraordinaria cantidad de cursos, es llevar a la práctica novedad, aprender,
quizás hasta un poco de sentido común, ¿no? Sí, también. Necesario También. en Claro, tantas necesario. situaciones. Claro, sí, Necesario sí. en tantas Sí, situaciones. sí. Por eso digo de que reivindicar el error en cuanto al docente y al estudiante, porque en esta nueva aula las dinámicas van a cambiar, las posiciones pueden cambiar. Ya no más aquel docente que está al frente y un grupo de estudiantes que lo escuchan. Se irá Todo cambiando, se irá cambiando. Teti Fanfani también habla de la renovación pedagógica. ¿Qué es la renovación pedagógica? También hay muchos autores hablando de otras miradas respecto del valor de los adultos frente a las nuevas generaciones y las nuevas pedagogías. Hay escuelas y hay mucho para aprender y leer. En definitiva, herramientas para mejorar nuestras situaciones de aprendizaje están a la mano, están en todos lados, y probablemente de eso se trate, mirar la pedagogía de una manera nueva. Yo los invito a que vayamos a un brevísimo corte y seguimos hablando de este tema tan interesante. Sí.